Bien, solo voy a agregar a las personas que están en la sala para empezar. Bien, pueden ver la pantalla? Sí, doctor, se Sí. visualiza. Sí, sí. Ok. Sí, doctor. Bien, bienvenidos a su primera clase de ciencias fisiológicas. Recuérdense que las clases es una guía. Su deber es ir a leer el libro, ¿verdad? Entonces, permítame, solo voy a aceptar a estas personas. Ok. Bien, voy a grabar esa clase. Bien, bienvenidos a su primera clase de ciencias fisiológicas. Mi nombre es César Enrique Cerón y este día vamos a hablar sobre la organización funcional del cuerpo humano y el control del medio interno. Bien, los objetivos que vamos a desarrollar en esta clase, primero vamos a comprender la importancia de la fisiología humana. Vamos a describir la importancia de la célula como la unidad básica del cuerpo humano. Interpretaremos el término de homeostasis, las principales características de este término y las funciones, ¿verdad? Vamos a detallar también los sistemas de control del organismo. Vamos a comparar los valores normales que se encuentran tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Y analizaremos en general la organización del aparato circulatorio. Esta clase es sacada de su libro de texto Guyton, tercera edición, en el capítulo número 1. Bien, para empezar, el principal objetivo de la fisiología es explicar los factores fisioquímicos que dan el origen, el desarrollo y progresión de la vida. Desde el virus más pequeño hasta el árbol más complejo, incluso hasta el complicado ser humano, todas tienen un origen, un desarrollo para producir la vida, ¿verdad? La fisiología se ha dividido en bastantes ramas. Por ejemplo, la fisiología vírica, la fisiología bacteriana, la fisiología celular, la vegetal y la que nosotros estudiaremos en este caso es la fisiología humana, que tiene como objetivo explicar las características y los mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que el ser sea vivo, ¿verdad? Bien, ¿cómo nos mantenemos vivos? Nos mantenemos vivos a través de sistemas de control complejo, que principalmente nos ayuda, principalmente cuando nosotros tenemos hambre, a buscar alimento, cuando tenemos miedo, a buscar refugio. Hay sistemas de control que nos ayudan a mantenernos cálidos mientras hace frío o incluso a poder reproducirnos en caso de algún desastre o buscar afecto para poder reproducirnos. Bien, tenemos que saber que la unidad básica de nuestro cuerpo es la célula, ¿verdad? La célula tiene múltiples características. Dentro de las principales células tenemos que la mayor cantidad de células consta de los eritrocitos, pero hay múltiples células que van a formar ciertos órganos o componentes. Principalmente, cada célula van a generar 100 billones de células para generar un sistema orgánico. Recordemos que cada célula tiene una función específica, pero todas estas células también tienen ciertas características comunes. Por ejemplo, la mayoría de nuestras células tienen la característica de poder reproducirse mientras han sufrido un daño. Ejemplo de ello, tenemos las células de nuestra piel, ¿verdad? Cuando ustedes van a la playa y se pegan una quemada en la playa, ¿qué le pasa a las células de su piel? Empiezan a morir, se empiezan a descamar, pero con la constante hidratación de esta piel y con el tiempo, estas células se pueden ir reemplazando, ¿verdad?
Así tenemos que la mayoría de las células tienen características similares. Por ejemplo, la mayoría de nuestras células van a reaccionar el oxígeno con los hidratos de carbono, aminoácidos para producir energía, ¿verdad? También tenemos que hay ciertas características de la célula similares como la eliminación de productos de desecho. Ejemplo de ellos tenemos la eliminación del CO2, ¿verdad? En esta imagen podemos observar que la unión de múltiples átomos van a formar una molécula de ADN. Múltiples moléculas de ADN van a formar una célula y las células unidas entre sí van a formar un tejido y este tejido va a originar un órgano, ¿verdad? Y múltiples órganos conectados van a formar un sistema. En este caso podemos observar el sistema digestivo, ¿verdad? Y múltiples sistemas van a organizar un organismo, en este caso el ser humano, ¿verdad? Bien, tenemos que saber que el líquido extracelular o también llamado medio interno, recordemos que el ser humano está constituido principalmente por agua, ¿verdad? Aproximadamente el 60% de nuestro peso en un hombre promedio de 70 kilogramos está formado por agua. Esta agua en nuestro cuerpo se va a dividir en líquido intracelular, que es aproximadamente el 2/3 de este 60%, y 1/3 va a formar el líquido extracelular. El líquido extracelular es aquel que va a estar circulando alrededor de la célula, ¿verdad? Y esta a su vez se va a dividir en líquido intersticial, en el plasma, en la linfa y en el líquido transcelular. Este líquido extracelular fluye a través de la sangre por medio de los capilares sanguíneos y por medio de movimiento cinético va a producir el intercambio de sustancias, de nutrientes hacia la célula, ¿verdad? Hacia el líquido intracelular. Tenemos que saber que los principales nutrientes de nuestro cuerpo o del líquido extracelular son el oxígeno, aminoácidos, la glucosa, carbohidratos, etcétera, ¿verdad? Entonces, Claude Bernard, este fisiólogo, introdujo el término de medio interno. Dice que el líquido extracelular están ciertos iones y nutrientes que se necesita la célula para mantenerse viva, ¿verdad? ¿Cuáles son esos nutrientes? Ajá. ¿Alguien sabe cuáles son los nutrientes principales para mantener viva la célula? Iones, sodio, cloruro y bicarbonato, no. Sí, principalmente eso. Aminoácidos, carbohidratos, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuáles son los principales productos de desecho que se encuentran en el líquido extracelular? El CO2. El CO2, ¿verdad? Y otras sustancias del metabolismo, ¿verdad? Entonces, sin este medio interno, las células no son capaces de crecer ni de vivir, ¿verdad? Y de realizar sus funciones principales. Bien, tenemos que saber las principales diferencias entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Bien, dentro del líquido extracelular tenemos los principales nutrientes, ¿verdad? Principalmente sodio, cloro, bicarbonato, aminoácidos, oxígeno y glucosa. ¿Y cuál es el principal producto de desecho? El CO2. En cambio, el líquido intracelular se encuentran abundantes productos como el potasio, magnesio y fosfato, ¿verdad? Esto tienen que aprendérselo de memoria, cuáles son los valores normales de sodio, tanto del líquido extracelular como en el intracelular, ¿verdad? Recordemos que el ion más abundante del líquido extracelular, ¿cuál es? ¿Cuál es el ion más abundante del líquido extracelular? Sodio. El sodio. ¿Cuál es el ion más importante del líquido intracelular? Potasio. Potasio, ¿verdad? Entonces, queda deber de ustedes aprenderse los valores normales, ¿verdad? Porque si hay alteraciones tanto en estos iones, en el líquido intracelular como extracelular, causan las principales patologías de nuestro cuerpo, como espasmos, como desequilibrios hidroelectrolitos, incluso hasta infarto, ¿verdad? Bien.
Entonces, los mecanismos homeostáticos de nuestro cuerpo principalmente es mantener el medio interno casi constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos? Principalmente el transporte de líquido extracelular. Tenemos que saber el origen de los nutrientes del líquido extracelular, cómo se eliminan los productos de desecho a través de nuestro cuerpo, cómo se regulan las principales funciones corporales, cómo se protege nuestro cuerpo, cómo se reproduce y los sistemas de control de nuestro organismo. Bien, principalmente todos estos nutrientes se van a transportar a través del líquido o del plasma, ¿verdad? El líquido extracelular se va a transportar a través de todo nuestro cuerpo por dos etapas. Principalmente se va a transportar a través de la sangre dentro del movimiento de la circulación mayor, ¿verdad? Acá podemos observar un ejemplo de la circulación mayor. Tenemos la bomba cardíaca izquierda, la bomba cardíaca derecha, ¿verdad? Como podemos observar, cuando hace el ciclo cardíaco, el intercambio gaseoso de la sangre que se oxigena pasa a bomba cardíaca izquierda, esta sangre fluye a través del intestino, a través de los riñones y también a través de los capilares, moviendo todos los nutrientes del líquido extracelular. Posteriormente, hacen el intercambio de nutrientes con productos de desecho y viajan hacia la bomba cardíaca derecha para que se produzca o se elimine CO2 a través de los pulmones, ¿verdad? Bien, ese es el principal movimiento, ¿verdad? El segundo movimiento es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intracelulares entre las diferentes células tisulares. Como podemos observar acá, acá tenemos una arteriola y tenemos un tejido, ¿verdad? Este intercambio se va a dar por medio de difusión y principalmente por movimiento cinético, ¿verdad? Acá viene el plasma, hace el intercambio entre tejidos por diferentes transportes de membrana o difusión de principales nutrientes, oxígeno, aminoácidos, glucosa, etcétera, y productos de desecho, ¿verdad? Como el CO2 y otros productos finales del metabolismo para ser eliminados. Bien, ¿cuáles son los orígenes de los nutrientes del líquido extracelular? Principalmente tenemos que las células necesitan un gran aporte de oxígeno, ¿verdad? Como podemos observar acá, tenemos un alveolo que recordemos que la membrana alveolar tiene un diámetro aproximadamente de 0.4 a 2 micras, ¿verdad? Como podemos observar acá, viene la sangre, hace el intercambio por medio de la membrana en la respiración y oxigena al eritrocito y esta pasa a la circulación mayor para llegar a todos los tejidos. Bien, en el aparato digestivo, recordemos que cuando nosotros nos alimentamos, se producen distintos tipos de digestión. Tenemos la digestión mecánica, que es por medio de los dientes, de los músculos, y la digestión química, para producir estos alimentos en las formas finales de la absorción. Estos productos finales de la digestión son absorbidos a nivel de la vellosidad de los intestinos para producir o para absorber los principales nutrientes para nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los principales nutrientes? Aminoácidos, carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Entonces, estos, como podemos observar, son absorbidos por medio de la mucosa o de las vellosidades intestinales, pasan al torrente sanguíneo y luego viajan hacia el hígado para ser metabolizados y estos pueden ser almacenados tanto en tejido adiposo, músculos, etcétera, ¿verdad? Bien, tenemos que a veces no todas las sustancias absorbidas por el aparato digestivo pueden utilizarse de forma directa, ¿verdad? Hay otras sustancias que tienen que ser metabolizadas en el hígado y este hígado es el encargado de cambiar la composición química de estas sustancias por medio de ciertas enzimas, ¿verdad? Para convertirlas en una forma más utilizable.
Ejemplo de ellos tenemos los hidratos de carbono, ¿verdad? Estos hidratos de carbono entran al hígado en forma de piruvato y por medio de la enzima glucosa 6-fosfato entran o se forman en acetilcoenzima A. Estas pueden formar por medio de la cetogénesis cuerpos cetónicos o por medio de la beta oxidación acetilcoenzima A, ¿verdad? Si se recuerdan, el ciclo de Krebs puede producir ATP y esta ATP también se puede almacenar en forma de ácido graso, ¿verdad? Pero esto lo van a ver posteriormente en sus clases más adelante, ¿verdad? Bien, tenemos que saber también cómo se eliminan los productos finales del metabolismo, ¿verdad? Tenemos que los alimentos que no son absorbidos a nivel de la glucosa intestinal son eliminados en forma de S, ¿verdad? También tenemos que el aparato respiratorio contribuye a eliminar los productos finales del metabolismo, en este caso el CO2. Y el hígado también participa en la eliminación de ciertas sustancias como ciertos fármacos, productos de desechos del metabolismo en forma de estrocobilina o productos de desechos a través de la secreción de la vesícula biliar, ¿verdad? Esto para eliminarlos en las heces. Bien, también tenemos que el riñón funge una función importante para la filtración del plasma y la eliminación de ciertas sustancias del metabolismo. En este caso podemos observar que el riñón filtra gran cantidad de plasma y recordemos que la unidad funcional principal del riñón es la nefrona, ¿verdad? Que está compuesta tanto por glomérulos y los túbulos renales. A nivel de los glomérulos se da la filtración del plasma y en los túbulos renales se da la reabsorción de ciertas sustancias que nos van a servir siempre para el metabolismo o las funciones adecuadas de nuestro cuerpo. En este caso se reabsorben la glucosa, aminoácidos, agua y ciertos iones. En este caso el sodio, ¿verdad? Y los principales productos de desechos que elimina el riñón va a ser el CO2, la urea, el ácido úrico y el exceso de agua y iones. Bien, ¿cómo se regulan las funciones corporales? Principalmente va a estar reguladas por el sistema nervioso y el sistema hormonal, ¿verdad? Tenemos que el sistema nervioso se va a dividir en la porción aferente sensitiva, que va a estar compuesto por los receptores que se encuentran en la periferia, en este caso receptores que se encuentran en la piel, en los ojos y en los oídos, ¿verdad? Tenemos que al captar esta información va a mandar esta información al sistema nervioso central o la porción integradora, el cual se divide en el cerebro y en la médula espinal, ¿verdad? El cerebro es capaz de almacenar la información, de generar pensamientos, determinar una reacción específica para transmitir una señal específica a la porción eferente motora que va a transmitir el deseo del sujeto, ¿verdad? Entonces, acá podemos observar que ante un estímulo, digamos, a alguien que sienta, digamos, dolor, el cerebro va a almacenar la información y va a transmitirlo en forma de retirar la extremidad, ¿verdad? O en otros casos, gustarle a una persona, por ejemplo, tenemos en este caso a las señoritas que pueden causarle palpitaciones al ver a este caballero, pueda mencionar la información al cerebro y transmitir la información hacia una respuesta, ¿verdad? En el cambio de los caballeros podemos observar esta imagen, ¿verdad? Bien, tenemos que saber también que el sistema nervioso se divide también en sistema nervioso autónomo o también llamado sistema neurovegetativo. Este es el encargado de mantener las funciones de los órganos internos, como la frecuencia cardíaca del corazón, el movimiento de los intestinos y la secreción de ciertas glándulas, ¿verdad? El sistema hormonal, recordemos que este sistema está dividido por 8 glándulas mayores
que van a ser encargadas de liberar sustancias químicas, en este caso hormonas, ¿verdad? Y las hormonas son las encargadas de regular las funciones corporales de nuestro cuerpo. En este caso tenemos la hipófisis, la tiroides, el páncreas, los ovarios, testículos y las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Posteriormente, en clases más avanzadas, vamos a ver cuáles son las principales funciones de las hormonas. Bien, recordemos que nuestro cuerpo es el encargado también de proteger y de poder reproducirnos. El sistema inmune está constituido tanto por timos, glándulos linfáticos, el vaso, y este es el encargado de producir ciertas células para protegernos de ciertos virus, bacterias y poder destruir al invasor por medio de fagocitosis y generar sensibilidad ante una bacteria o un virus, ¿verdad? También tenemos que otra forma de proteger a nuestro cuerpo o a nuestros sistemas, nuestro sistema orgánico es el sistema tegumentario. Este está compuesto tanto por la piel, cartílagos, uñas y huesos, ¿verdad? Estos tienen la función de cubrir, amortiguar y proteger los tejidos profundos para mantener las funciones, ¿verdad? Y también, aunque no está catalogado, la reproducción funge una función importante para poder reproducirnos en caso de pandemia, ¿verdad? Bien, recordemos que el sistema controlador del organismo tiene distintos sistemas de control. Tenemos el sistema genético. Este sistema se ve cuando hay una replicación y transcripción del ADN. Esto se va a dar por los ribosomas. Tenemos también la regulación de las concentraciones del CO2, que pueden estar reguladas por el aparato respiratorio. El control de la glucosa en la sangre. Este está dado por el sistema endocrino, en este caso el páncreas, que va a estar secretando tanto glucagón como insulina para mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, y el control de la presión arterial. Acá podemos observar un ejemplo de cómo se regula la presión arterial por medio del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Recordemos que para mantener una presión arterial adecuada, tenemos ciertos sistemas como el sistema de los vasoreceptores o quimiorreceptores que se encuentran a nivel del callado aórtico, que detectan la distensibilidad de esta arteria y así mandar impulsos nerviosos al sistema vasomotor para regular la presión arterial. También tenemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra a nivel renal. Estos detectan cambios en la composición del filtrado glomerular, cambios en la concentración de sodio, y estos van a liberar o van a estimular al sistema yuxtaglomerular, va a liberar renina, que es una enzima, y va a hacer contacto con el angiotensinógeno, que es una sustancia secretada por el hígado. Esto para formar angiotensina 1. Posteriormente, esta angiotensina 1 viaja a través del torrente sanguíneo hacia el pulmón, donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina para transformar hacia angiotensina 2. Esta angiotensina 2 viaja por medio del torrente sanguíneo para ir a estimular tanto a la glándula suprarrenal para la liberación de aldosterona. Y recordemos que la aldosterona, esta hormona, va a ir a hacer su principal efecto a nivel renal, específicamente en los túbulos colectores, para la reabsorción de sodio y por lo tanto aumentar la volemia y aumentar la presión arterial, causando la retención de sal. Y también esta angiotensina 2 actúa a nivel de los vasos periféricos, causando vasoconstricción, aumentando la presión arterial. Bien, estos son los valores normales que tienen que usted aprenderse del líquido extracelular, ¿verdad?
específicamente, estos son los valores que les preguntan, bueno, que están presentes de aquí en adelante, ¿verdad? Estos son los valores que van a ver en los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, el sodio, en un rango normal, que es de 138 a 146 milimoles por litro. El potasio, el calcio, el bicarbonato, que es muy importante para la regulación del metabolismo ácido de nuestro cuerpo, la glucosa, cuáles son los valores normales, la temperatura normal, etcétera, ¿verdad? Bien, las características del sistema de control. Tenemos que nuestro cuerpo puede regular todos estos sistemas por medio de dos procesos, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. ¿Cuál es la más frecuente? La retroalimentación negativa. Esta consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor hacia un determinado valor medio. Ejemplo de esos de retroalimentación negativa, tenemos el aumento de la concentración de CO2. Cuando hay aumento de la concentración de CO2, aumenta la ventilación, aumenta la respiración, por lo tanto, aumenta la eliminación de CO2 por medio de los pulmones, ¿verdad? También tenemos la regulación negativa por medio de el eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿verdad? También, otro ejemplo, tenemos la regulación negativa de la presión arterial por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro sistema de retroalimentación es la retroalimentación positiva. Este es menos escaso, pero el ejemplo clásico de retroalimentación positiva tenemos el parto, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, cuando una mujer llega a sus 38 semanas o más, empiezan a producirse las contracciones, ¿verdad? Al haber contracciones de la pared del útero, empuja al feto hacia el orificio cervical interno. El contacto de la cabeza del feto con el orificio cervical interno aumenta estímulos nerviosos que viajan a través de la médula espinal hacia el cerebro. Esto estimula a la glándula hipófisis, específicamente a la neurohipófisis, para que haya secreción de oxitocina, ¿verdad? Al haber aumento de oxitocina en el torrente sanguíneo, esta oxitocina viaja hacia el útero, específicamente a las paredes del útero, para aumentar las contracciones y así aumentar un círculo vicioso este estímulo hasta producirse el parto, ¿verdad? Entonces, si les preguntan cuál es ejemplo de retroalimentación positiva, ¿cuál van a poner? Ajá. Parto. El parto. ¿Otro ejemplo que les pidan? Pueden colocar la coagulación sanguínea. Cuando hay una ruptura de una arteria, hay agregación plaquetaria, ¿verdad? Cuando hay aumento de la agregación plaquetaria, libera sustancias químicas que aumentan más coágulos hasta producirse el taponamiento de esa lesión, ¿verdad? Entonces, si les preguntan cuáles son los ejemplos de retroalimentación negativa, ¿cuál van a poner? El parto y la coagulación sanguínea. ¿Y de la negativa? El aumento de la concentración de CO2. La ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar, ¿qué otra? El eje... Disminución de la presión arterial. Ajá. El eje hipotálamo, hipófisis, tiroide, ¿verdad? ¿Cuál es el más frecuente? Vasoconstricción también está ahí, vea. No, en la vasoconstricción. No, en la negativa. En la negativa. No. En la positiva. Vaya, ¿cuál es el más frecuente? Negativa. La negativa, ¿verdad? ¿Cuál es el valor normal de sodio en el líquido extracelular? 142. Seguro. Ah, de sodio. ¿De sodio?
Hay un Y rango. de Ah, 142, creo. 138. 138, 146, no era, y el valor normal era 142. Ajá, muy bien, El del ¿verdad? sodio. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué les queda de ver? Aprenderse todo esto, ¿verdad? Porque se los pueden preguntar. Bien, la clase es muy corta. ¿Tienen preguntas? Yo, Recuerden. doctor, Sí, una pregunta. La clase, ¿usted la grabaría y la subiría? perdón. ¿La clase la grabaría y la subiría al campus o no? Sí, ya estaba siendo grabada. Ah, ok. Ujú. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Me podría repetir los ejemplos de retroalimentación negativa, por favor? Además de lo de los pulmones y lo de la presión arterial, hay otro. Sí, el de, por ejemplo, está Yo no les el- cansé de escuchar el que dijo eje hipotálamo, no sé qué más dijo. sí, ese. Está también el de la glucosa. Por ejemplo, la mayoría de las retroalimentaciones son negativas. Por ejemplo, cuando la glucosa está elevada, ¿qué es lo que se secreta para bajar los niveles de glucosa en sangre? Insulina, ¿verdad? Lindo. Entonces, al haber mayor secreción de insulina y cuando los niveles de glucosa descienden a niveles normales, se inhibe la secreción de insulina. Ese es un ejemplo de retroalimentación negativa. Otro ejemplo es cuando recordemos que el eje hipotálamo hipófisis tiroides trata de mantener los valores normales de T3 y T4 en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un descenso de estas hormonas a nivel sanguíneo, se estimula la hipófisis, perdón, el hipotálamo para secretar hormona estimulante de la tiroides para secretar T3 y T4. Ajá, otra pregunta. Doctor, una pregunta. La unidad funcional del riñón, dijo usted que es la nefrona, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. Una pregunta, ¿cuál era el rango de la concentración de sodio? depende, hay varios valores, pero está entre 138 y 146. Eso puede variar. ¿Otra? Muchas gracias. ¿No subirá esta presentación al campus? Sí, se va a subir. Bien, esta clase fue sacada de su libro de texto, Guyton, primer capítulo, edición número 13, ¿verdad? Bien, si no hay más preguntas, hasta aquí llegamos. Pasen feliz tarde. Gracias, Buenas igual, tardes, doctor. doctor. Gracias. Gracias.